estamos con las entrevistas que hacemos normalmente en Córdoba al Palo, y en esta situación de pandemia que aún transcurrimos, si bien está un poco más relajada, increíblemente uno de los sectores más postergados del punto de vista laboral en nuestro país es el sector de la salud. Y estamos con Hugo Zárate, que es el secretario general del ANRA, la Asociación de Médicos de la República Argentina, en el caso de la seccional Córdoba. ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenas tardes. ¿Cómo andas vos? Hola, Damián, ¿cómo te va? Mucho gusto por invitarme. Y bueno, estoy acá para que conversemos un rato sobre la problemática de la salud pública, la problemática de los trabajadores médicos, que bueno, que como bien han dicho, es uno de los sectores más castigados. Claro, porque digamos que esta situación de pandemia, que obviamente todo el mundo tuvo en riesgo, todos los habitantes de nuestro país y de nuestra provincia, pero ustedes eran los que, digamos, daban la posibilidad de curarse, digamos, o atendernos en una situación de emergencia. Y contra todos los pronósticos que uno pensaría, iba a ser eso recompensado de alguna manera desde el punto de vista salarial, y no fue así, ¿no? No, todo lo contrario. Bueno, en primer lugar habría que plantear que desnudó una situación que vos estás diciendo, la endeblez y la precarización, inclusive la reducción salarial que hemos tenido la fuerza laboral médica durante la pandemia. Así que bueno, porque nosotros ya de arrastre, esto no viene solo con la pandemia, sino de hace unos años atrás, ya se ha sostenido indefectiblemente una caída en las condiciones y en el salario de los médicos. Y bueno, de todas maneras, si bien es cierto que el grueso de los trabajadores también cumplieron un papel importantísimo en la pandemia, indudablemente que la infantería y marina, los que estuvieron en la primera lucha, en la primera cabina, fueron nosotros los médicos. Pero así todo, como te digo, la situación se ha desmejorado ostensiblemente. Y en esto hay que achacarle que el Estado no ha cumplido con las promesas que ha dicho, ha sido muy en cuentagotas las bonificaciones que se han dado a los trabajadores médicos, tanto a nivel nacional, a nivel provincial lo mismo. Y bueno, y seguimos con esta situación que creo que se va a seguir profundizando, en tanto y en cuanto nosotros los médicos no nos hagamos cargo que somos trabajadores, que ya ha dejado de ser una profesión liberal como otrora, y que lamentablemente al no creer en un sindicato que nosotros está en Córdoba, que es el ANRA, como vos bien lo has planteado, seccional Córdoba, un sindicato con características nacionales que nos permite generar un colectivo, una fuerza laboral para poder enfrentar a la patronal, tanto estatal como la patronal privada, que son los que en definitiva están sosteniendo la jibarización salarial y la precarización laboral, tanto en la parte pública como privada, acá en la provincia de Córdoba estamos hablando ya. Hugo, el sector, los trabajadores de salud en general, y bueno, en tu caso, que defienden los médicos, que es tu caso en particular, ponían claramente la vida en riesgo, ¿no es cierto?, ante esta pandemia, ante esta bicho que infectaba, ¿no es cierto?, sí. y mucha gente perdió su vida. Cuando ustedes le planteaban, bueno, muchos de sus afiliados son del sector privado, la mayoría, sí, ¿no? La mayoría del sector privado. Ustedes le planteaban, por supuesto, mejoras salariales, mejores condiciones de trabajo, sí, de infraestructura, equipamiento. Sí. ¿Qué respuesta le daban los que le decían no ante una cosa evidente que era la necesidad de...? En primer lugar, rechazaban el diálogo a través de que nosotros, diciendo no, que nosotros no teníamos la entidad gremial para poder sentar en una mesa a discutir estas situaciones tan importantes en cuanto a las condiciones de trabajo y a las condiciones salariales de los médicos. En ese aspecto nosotros hemos bregado a través del Ministerio de Trabajo de la provincia que lo siente a las patronales privadas médicas, y ahí quiero hacer una acotación, después vamos a la parte pública. Acá se ha producido un fenómeno muy particular. ¿Cuál es ese fenómeno muy particular? Que se ha concentrado la parte de la salud privada en un grupo monopólico de 3 o 4 clínicas, que eso hace que se precarice aún más la fuerza laboral médica. Claro. Estoy hablando de la Allende, estoy hablando del hospital privado y estoy hablando de otras instituciones de la clínica Vélez Arfield. Estas 4 o 5 clínicas monopolizan la atención privada. Bueno, cuando nosotros a través del Ministerio de Trabajo de la provincia intentamos acercar para hacer una parte, nos rechazaban en una actitud soberbia, diciendo que no somos nadie, que no nos reconocemos. De todas maneras, quisiera aclararle que nosotros estamos en una etapa de crecimiento en la parte
institucional del gremio y pronto vamos a tener una herramienta mucho más contundente que va a ser la extensión de la personería gremial nacional a la provincia de Córdoba. Y ahí las patronales médicas privadas van a tener que venir a sentarse a discutir con nosotros, porque acá, en esa, y ya también disculpame porque es importante esto para los médicos no nos hemos dado cuenta, porque, qué sé yo, no sé por qué no nos hemos dado cuenta, que acá se ha generado a través de la medicina, en esta concentración que yo planteo de los sectores monopólicos, una actividad económica fenomenal, ganancia para la patronal. Y como yo pongo el ejemplo, está el Estado municipal, pero contrapartida para regular que los trabajadores tengan un equilibrio en sus condiciones y sus salarios, está el sindicato municipal. Bueno, acá no hay ninguna organización médica, o sea, digo, está, pero no con la fuerza, por complicidad en este caso del Ministerio de Trabajo, que son muy lentos, estoy hablando de Nación, para reconocernos, ¿no es cierto?, la actividad de la personería gremial, para tener una fuerza laboral y poder lograr un equilibrio en esta actividad económica. Bueno, justamente eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué papel jugó el Estado a través de los distintos ámbitos del Ministerio de Trabajo, ya sea nacional o provincial, en tratar de lograr unas mejoras que claramente si siempre se lo merecían, en esta situación aún más, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué ha pasado? En ese fenómeno que está en la parte privada, al no estar sujeto a nosotros a una entidad gremial, como vos bien, Damián, lo sabes, porque sos un experimento dirigente sindical, ellos se agradecían que nosotros no teníamos ningún tipo de capacidad para negociar porque somos monotributos. Nos acordemos que el monotributo fue una maniobra establecida en el gobierno de Menem a través de Cábalo, que generó una mayor precarización y prácticamente el trabajo en negro o el fraude laboral, ¿no es cierto? Bueno, entonces, en ese sentido, tanto el Estado y la parte privada decían, no, ustedes no tienen capacidad para negociar. Entonces, ¿jugaron en tándem los estados y...? Sí, no, los estados, tanto la nacional, Cámara, provincial, y bueno, municipal tiene 2 o 3, no, de todas maneras están en la la mayoría es provincial y nacional, o Ministerio de Trabajo, ¿no? Claro, bueno, de todas maneras ahora, esta lucha, y vamos a ser honestos, se empezó a profundizar dejar ser a los sindicatos, no ponerlo en la misma mesa que con las patronales estatales médicas con la época de Macri. Después, en este gobierno hemos tenido unos mejores acuerdos o mejor diálogo con el Ministerio de Trabajo de Nación, pero lamentablemente con la pandemia, el gobierno perdió toda fuerza y capacidad para dedicarse a por lo menos consolidar las estructuras sindicales, en el caso de nuestros médicos, y bueno, con el tema de la pandemia los esfuerzos volcaron allá. Pero de todas maneras, también en el aspecto de los médicos dejó bastante que desear. Y la parte provincial exactamente lo mismo, ¿no? Inclusive los bonos que por ahí anunciaban, sobre todo la Nación, eran muy pobres, 6.000 pesos, 7.000 pesos, que no alcanza a llenar ni un carrito en un supermercado. Claro, ¿no? y eso era para los médicos, estimado Damián, para los médicos que tenían relación de dependencia. Fíjese qué paradoja. Y con todo cariño a los que comparten nuestra actividad, que es muy tenida en cuenta por el pueblo, que son los enfermeros, los camilleros, ellos sí cobraron el bono. ¿Por qué? Porque estaban a través de un sindicato. No importa la capacidad de fuego del sindicato, pero el hecho de estar en blanco cobrar. Nosotros no, porque la inmensa mayoría de los médicos son monotributos. Claro, el 70% de la fuerza laboral en la República Argentina son monotributos. Si usted pone una cifra, pongámosle 250.000 médicos, después se van generando en la parte médica, sí, en la parte pública, provincial y privada, pero también fueron muy maltratados en la provincia de Córdoba, en la provincia de Santa Fe, en todos los lados. Y acá en Córdoba nosotros hemos hecho un reclamo por situaciones muy particulares en la parte pública de médicos que merecen el derecho del ascenso, pero con el tema de la pandemia, con este congelamiento en el funcionamiento de cierta área del Estado, lo han pateado. En este momento nosotros hemos presentado una nota a través de nuestros abogados de 9 compañeros en San Francisco que quieren que se recategoricen, quieren que tengan mejores condiciones de trabajo, y bueno, estamos en esa puja al Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba como primera medida para tratar de empezar un diálogo para decir que a ver qué respuestas nos van a dar, que todavía no nos han dado, sobre la situación de San Francisco. De todas maneras, creo que en esta situación de los compañeros nuestros de San Francisco con el Ministerio de Salud, nosotros creo que estamos haciendo un diálogo, que se reinició el diálogo, con el Ministerio de Salud, y me parece que vamos a lograr
alguna conquista en mejores condiciones de trabajo para lo de San Francisco. Una de las excusas que ponían las entidades patronales eran que estaban al borde de fundirse, decían. Bueno. Viste que las cámaras, las distintas cámaras, entidades empresariales de la salud plantearon eso, ¿no? Inclusive las mismas prepagas lo plantearon. Claro, bueno, uno no... bueno, yo creo que eso no es así, una irrealidad, una mentira total. Bueno, yo los números de las clínicas no conozco, ¿no es cierto? Como no lo conozco, porque no soy contable, no estoy en eso, pero a mí me da la impresión que si han perdido las clínicas, todo lo que hemos perdido los médicos, nosotros hemos puesto muertos en la pandemia, claro. Más de 200 muertos, así que si es por perder la vida, algo tan sentido de los seres humanos, yo creo que no. Y yo creo que acá se ha subvencionado, cosa que no le puedo dar los números ni sé, no, porque realmente eso ha sido toda una cuestión que sotoboche por ahí, a todas las clínicas han atendido el COVID, o sea que creo que las clínicas privadas no han perdido, al contrario, me parece que se han llevado unos pesitos más, a mí me da la impresión. ¿Y qué papel jugaron las obras sociales en esta pandemia y la relación con los médicos? Porque da la impresión de que no fue tan determinante el papel de las obras sociales, ¿no? Especularon siempre con lo que hacía el Estado Nacional en este caso, ¿no? Bueno, exactamente. No te olvides, Damián, que nosotros acá hay dos obras, las dos más importantes son las de el PAMI y el APRO, ¿no es cierto? Bueno, lamentablemente nosotros estamos también denunciando permanentemente al APROS por la situación de la consulta médica. La consulta médica tiene un valor realmente de 400, 500 pesos. Y bueno, nosotros hemos reclamado permanentemente al APRO, hemos exigido al secretario de Salud y presidente a su vez de la obra social del APRO que nos reciba, porque queremos sostener, nosotros no queremos desguarnecer la atención pública en la parte que es el APRO, que atendemos a los agentes públicos, pero la situación se hace insostenible. 400 pesos una consulta. Por ahí, pesitos más, pesitos menos, pero no pase 450 pesos, porque por ahí en algunas clínicas le dan el coseguro 100 pesitos, pero bueno, usted calcule que 100 consultas, que no son pocas cosas, hay que hacerlas, son ¿cuántos? 50.000 pesos, más otro descuento en la clínica, estamos realmente el límite del ingreso salarial, tanto en la parte pública privada, casas más, casas menos, nos rozamos los 60.000 pesos. Mirá vos, ¿no? Cuando en décadas anteriores uno tenía orgullo de decir mi hijo es doctor, te acuerdas que hasta se hizo una película, y ahora no llegan al salario mínimo del nivel de la pobreza. Es el grueso. Digo. A otros ganarán más, pero digamos, hay muchos. Yo digo claro, todos aquellos colegas que estamos trabajando en la parte pública y tenemos una relación con las obras sociales, bueno, eso es, o sea, lo que, digamos, no sé si decirle blanco, pero lo que uno puede contar que son realmente el trabajo concreto y efectivo del médico. Puede hacer aquel colega que tiene un consultorio privado, que tenga alguna empresita, bueno, eso es otra cosa, ¿no es cierto? Es otra cosa, es así. Y bueno, y vos también diste en la tecla, vos sabés que mi viejo era médico también. Y digo, ¿para qué lo digo? Porque vos has hecho un análisis, pero realmente bárbaro, porque hace años atrás, 40, 50 años, mi papá trabajaba en el ferroviario, trabajó en blanco, con un buen ingreso, conseguido en la primera etapa del peronismo, y después iba a casa, mira vos, y lo hago como una anécdota, a las 5 de la tarde se levantaba, después de dormir la siesta, atendía perfectamente a toda la zona de San Vicente, y se venía con unos pesitos en el bolsillo, eran los otros tiempos. No se puso ese desbalanceo de esta actividad económica. Ahora la cosa está en las patronales médicas, aquí los médicos estamos acá, y mientras nosotros no nos demos cuenta, los colegas, de que realmente hemos dejado de ser la profesión liberal para comprometernos con una organización colectiva y tomar la comparecencia que somos laburantes, quizás, y le acepto, calificado al fin, no hay ninguna duda, pero bueno, nosotros tenemos que pelearla porque acá nadie nos va a resolver el problema, ni la parte privada, ni la parte nacional, ni la parte provincial. Depende pura y exclusivamente del compromiso de los medios que tengamos con la organización para poder levantar esto. Y si nosotros levantamos el ejercicio de la profesión de las obras sociales en la parte pública y en todo el ámbito, yo creo que ¿quién se va a favorecer? Y se va a favorecer los sectores populares, se va a favorecer el pueblo. ¿Por qué? Y
¿Por qué? Fíjese, en el interior provincial, usted que tiene el APRO, en la capital más o menos hay muchos puntos de referencia de atención, más o menos la pelea. Pero usted vaya a la Bulaye, usted vaya a la Carlota, todos médicos mal pagos por la provincia y nadie atiende a APRO. O sea, el paciente que quiere atenderse, en el caso mío que yo hago la especialidad de nariz, garganta y oído, 3.000 pesitos le cobran. Entonces, ¿por qué? Porque lógicamente el médico no le paga nada del APRO, no le paga nada en el hospital público, de alguna forma tiene que vivir. Ahora, si la cosa fuera el inverso, un médico bien pago, con carrera, todo, se vería favorecido el paciente, que es el escalón más débil. Para ir cerrando la nota, Sí. en un momento la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, planteó la necesidad de una reforma de salud. Lo planteó en esta situación de pandemia hace un par de meses, no hace mucho. Vos, por lo que dijiste, sobre todo al final ahora, ¿crees necesaria una reforma del sistema de salud? Sí, mire. Y sintéticamente, ¿cuál sería lo que hay que modificar, no? Yo creo que, mire, lo que hay que modificar acá es la ecuación esa que está, hay distintos estamentos que mueven y manejan la salud. La parte privada, las prepagas, el Estado Nacional y las obras sociales provinciales. Yo creo que el flujo de dinero es importantísimo. Yo creo que de alguna manera lo que planteó la vicepresidenta es correcto. El problema es que venimos de arrastre con una situación de caída del hospital público, de la parte pública en la injerencia en la salud pública, valga la redundancia, que nos encontramos con un monstruo que son las prepagas, y la parte privada, que ahí está diríamos, el encontronazo para resolver un problema. Yo creo que lo ideal sería unificar, hacer lo que históricamente fue, que fuimos acusados de un montón de cosas, un Sistema Nacional Integrado de Salud. Ese Sistema Nacional Integrado de Salud, bien digo, no es que el Estado sea el único rector de la salud, sino creo que hay que compartir con las estructuras de las prepagas, las obras sociales y el Estado Nacional y la provincial. Cada uno debe cumplir una función y esa función debe estar dirigida a que haya más recursos económicos para mejores condiciones de trabajo de los médicos, que haya mejor capacidad técnica también y en la infraestructura en cuanto a la parte instrumental. Yo creo que eso sería una buena idea desarrollarla, pero bueno, nos encontramos que se ha dificultado mucho. Dale. Bueno, Hugo, muchísimas gracias por dar la nota, que empiecen a llegar las mejoras para el sector médico que sin duda ha quedado demostrado esta pandemia que son muy necesarias. Bueno, gracias Damián, un gusto enorme y bueno, nos vamos a seguir viendo, querido Damián, y gracias al programa Córdoba al Palo por hacerme esta entrevista que es muy importante porque esto se va a difundir por los médicos. Muchas gracias. No.